noche, sangre en el aire, espadas levantadas, un rugido que arde sin miedo, sin tregua. El suelo tiembla, la batalla comienza, la furia se siembra. Corazones de hierro, almas de fuego, unidos por la guerra no hay sosiego. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Ríos de ceniza, el horizonte arde, sombras de guerreros, una lucha grande. Cadenas rotas, el destino marcado, en cada golpe el mundo es quebrado. Corazones de hierro, corazones de fuego, combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Retumban, tierra partida, gritos de victoria, almas encendidas. El caos reina, pero no nos rendimos. En el abismo más fuertes vivimos. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos, nunca caer. En la tormenta nos vamos a alzar. Combatiremos hasta el final. El acero canta un grito mortal. Combatiremos. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo en orden? ¿Nada que reportar? ¿Ningún soldado caído, nada? eh, Vamos, Damiano, cuernito, cuernito, pa. ¿Todo bien? ¿En qué serie, Carlitos? ¿En la 12 me estás diciendo? Esa es buena noticia, pa, Gonzo querido, siempre firme, pa. Siempre firme. Vamos a abrir con las cajitas. Bueno, tenemos rotación de pistas. Tenemos evento. Tenemos regalo gratis ahora en la web store de F1 Clash. Una cosa de locos. Mirá. Bien, Carlitos, Podés tirar info de tu setup y de los pilotos con los que estás pisteando. Viste que en la rotación de pistas estamos todos medio como perdidos. Así que no vendría mal. Uf. Qué lindo el Eclipse, pa. Hermoso. Gladiador. Divino. Creo que fue el mejor día del Pit Pass, te diré. Uf. Distinto. Más instinto, bien. Perdón. Ups, ya vamos para el 6. Ten unos billetitos, Miguelín. Unos billetuskis te dan.
Y bastantes billetes te dan, Opa, opa. Carlitos, haceme el favor. Volvé a repetir el setup que pusiste. Dejá un espacio y poné setup serie 12. Así lo dejo fijado, pa. A alguien le puede llegar a servir. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día, amigo. Francisco, querido. Buen día, mi amigo. ¿Qué tal la rotación de pistas? ¿Cómo la ves a tu criterio? ¿Le encontraste la vuelta ya? ¿Sos una máquina de ganar? ¿O está medio complicadito? Bueno. Bueno. Perfecto. Ahí dejamos fijado un setup recomendado del amigo Carlos para la serie 12. A alguien le puede llegar a servir. A alguien le puede ser de utilidad. A ver. Porque Cepito tenía algo en serie 12. No le pegué con nada. Ah, sí, puede ser, El Boombox puede andar. Metronome coincidimos. Ah, acá va el Aeroflex. Opa, opa. Opa, opa. Bueno. Bueno, 2 de 6 no está mal. Y esto quedaría como... Ah, muchas curvetis le da. Unidad de classification. Buen DRS, no me disgusta. Ojo. Sí. ¿Cómo andás, Fer, querido? Y sí, no me queda otra, pa. Que salir a la cancha y remarla como un campeón. En el evento contrarreloj. Dios mío. La muerte, mira los títulos que le pone. A ver, en Junior, ¿qué te dan? Con Weber te dan 2 puntitos. En la clasificación, en la inaugural te van a dar 2 puntitos. Y en la final 2 puntitos, una cagada. En Rival te van a dar 3. Buen detalle, Carlos, Buen detalle, Buen detalle. Ah, ¿en serio, Carlos? ¿Qué festejan? Mira vos, el que tenga pros, Alta panzada se lleva. Justo vos, Carlos, poco Beto, dale. Ah, la independencia de Chile, mirá. 18 de septiembre. Pero falta como una semana, Carlos. O arrancan una semana antes. Uf. Llegó el amigo Jaime. Andaba desaparecido, pa. Capaz que se quedó atrapado en la mina. Lo dejaron ahí el fin de semana. Y hoy recién ve la luz. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Bueno, ¿quién no se perdió alguna vez, no? ¿Quién no se perdió alguna vez? Esto es así. Qué grande Gonzo, pa. ¿Cómo no quererte, papu? Eh... Ah, bien. Pero te vas ahí en
Ahí en Chile, Carlitos. ¿Hacerte milanesa en la playa? ¿O te vas a otro país? No sé, che. ¿Qué pistas hay? Me caigo recontra muerto. Pero la puta madre. Uf. La verdad no sé en dónde coño anotarme. No hay nada que me convenza. Opa, 190 eclipse. No está nada mal, eh. No, pero tenés que usar al croto de Weber. No, Carlitos, campeón va a ser la semana que viene. Aunque podría ser, ¿eh? Aunque podría ser, ¿eh? Total, no sé cuánta gente tenga pros. Diferente a que en contendiente todo el mundo va a tener a Quantum. Opa. Me gusta esto, ¿eh? Mira, vamos a ponerlo así, desde este punto de vista. Es verdad, querido Antrax. Esto es lo que tengo humildemente, Carlos. Poquito, pero comparado a mi primera vez en campeón, es mucho. Ah, entonces estoy en la B. Estoy en la recontra B. Porque Leclerc y Alonso tienen inicio, pero al 2 y al 3 no sé si van a hacer mucho. No sé si van a hacer mucho. Qué disyuntiva. Pero bueno, eso es lo lindo de este juego. Que no sea todo tan predecible. Estoy en la revés. Pasa que no sé, querido Carlitos, ¿eh? Bueno, por lo menos Ocon tiene más inicio de Leclerc. Eh, Según lo que yo tengo, lo mejor que tengo en inicio de carrera es Alonso, Colapinto, con Leclerc y Russell. Así, lisa y llanamente, pa. Eso es lo mejorcito que tengo en inicio. No más. Sí, es verdad. Me queda muy poquito. Sí, la abrí, pero no me trajo nada lindo. Karluski. Tenía la esperanza de que venga la cartita de Leclerc o la cartita de Alonso. Pero Narnia. Seguiremos intentando. Pero no sé. Ocon sí me sirve. La duda es, no sé, de última Ocon, Russell.
O con alguno más. ¿Qué sé yo? Y bueno, Carlitos. El de unidad de potencia está en 256. El de curva también bastante 200 y pico, 270 y pico. Y el de velocidad, pero acá te digo. Curva 257 y se puede mejorar un poquis. Velocidad 210. Y el de unidad de potencia está en 256. No está mal. No está mal. Aparte no sé cuánta gente en campeón puede tener a pros en nivel 2 o 3. Este es el de velocidad. Sí, se puede mejorar. Vamos a mejorar esta partecita. ¡A la mierda! Bueno, lo tenemos en 214. No sé qué otra cosita podemos tocar para darle una mejorita. ¿El Vortex quizás? No. No, y ahí no tenés otro. Acá no. A ver acá. No. Creo que más de eso Carlos no va a dar, ¿eh? Ahí está, mira. Espectacular. Ahí tenemos un 234. No, sí, lo tengo. Ya tengo todos los pilotos y todas las partes, Carlos. Ahí tiene otro color, ¿eh? Ya me está tentando lo de campeón. Sí, por suerte ya conseguí todo. Y de a poquito lo vamos subiendo. Bueno, ok, sí, sí. Vamos a ver qué decide la muchachada. Como siempre, 10 votitos. Y vemos a ver. Las pistuskis no son las que más me gusten. Australia negativo. México sí. Monza me cae simpática. Las Vegas no me cae simpática. Imola sí me gusta. Volvió Silverstone. Para la gente que lo pedía. Hungría. Y Australia no me gusta. Me están convenciendo, muchachos. Pero bueno. Veremos a ver qué opina. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno. Parece que la muchachada me quiere mandar a campeón. Me quiere ver pistear con tiburones. Nos quedan 5 votos. Si gana campeón, vamos a campeón. Si gana otra
Otra categoría, iremos. Ustedes deciden la suerte de Cepito. Así después tengo a quien echarle la culpa si me va mal. Hablando de eso, ¿cómo está la Cepo Cupa? Apretada como zapato nuevo. Dios mío. Hay gente que está jugando de una forma... Uf, ni yo lo puedo creer. Es terrible. No se dan respiro. Es verdad, Gonzo. Plata no tengo. Miedo nunca tuve. Y plata nunca voy a tener. Pero lo que está la Cepo Cup... Tengo que decir que el amigo Antrax ha mejorado su rendimiento. Pero todavía está muy lejos de lo que esperamos. El equipo Il Predestinato está sumando de una forma terrible. Bueno, Biribiri y Goodfellas están en otro multiverso. Legionarios del DRS se pinchó. Sí, sí. Guarda con virus F1. Guarda. Es verdad, Andrés. No hay por qué tener miedo. Bueno, nos quedan 3 votitos. Me gustó el último. No lo juegues. Eres malazo. Bien. Bien el que votó eso, pa. Sí, sí. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Qué tienda horrible. Bueno, en 8 horitas 33 minutos voy a volver a reclamar mi regalito gratis. Hubo gente que no se animó a entrar a la página, lo mandaba a un lugar medio peligroso. Yo la verdad no tuve problemas, por suerte. A ver, ¿estará Leclerc acá? No creo. No creo. No, no estuvo. Lamentablemente. Bueno, 2 votitos más y Cepito está sentenciado. ¿Qué tengo que reclamar? No, no me queda nada. Mirá el banco bonus, qué triste, 0. Una miseria va a ser este mes el Pit Pass final. Mamadera. Ah, las moneditas tengo para reclamar. ¿Qué te puedo decir? Bueno, nos quedan 2 votitos. No sé. No. A ver qué nos pide la serie. Inicio. Leclerc me cae simpático. Pero me jode mucho su fea gestión de neumáticos, te diré. Ya tiene inicio, tiene menos gestión que Ocon. Sí, sí, ya puse el set. Estoy decidiendo los pilotos, querido Carlos. A ver. No me convence ese Alonso, che. No tiene inicio el amigo Gasly. Uf. Veremos. Probando no se pierde nada. Vamos a ir viendo, a ver. Lo único que pido,
Que no me toque Australia de entrada. Detesto Australia. Sí me gustaría Imola. Ahí sí pisteo como un campeón, ojo. Mientras faltan 2 votitos para finalizar la encuesta y sentenciarme. Opa, Legio Magnus. Qué buen comienzo. Como decía el Diego, la tengo toda adentro. Bueno, esperemos, Carlitos. Yo no sé si Leclerc... A ver qué onda. Tengo mis dudas. ¿El compa con qué sale? Hamilton y Verstappen. Mamita. Ya el viejón sopa. Mirá, ahí agarró un espacio y se fue. Tírenle los perros ahora. Pasa que el compa con ese Hamilton y ese Verstappen seguramente vaya a ser una sola parada. Nosotros no vamos a poder. ¿Qué me contás el viejo Onzo? Una cartita me falta para subirlo. Una. Y encima el otro día estaba en la tienda, pero cuando estaba en la tienda me faltaban como 5. ¿Por qué no sale de nuevo? Ya que le gusta a F1 Clash repetir las cosas. ¿Por qué no lo ponen de nuevo en la tienda? Está empatado. Hay un votito que va a definir la cuestión, Para empezar bastante bien, te diré. Estoy sorprendido. No, Eric, no. Che, ¿y ahora qué hacemos? La verdad que sí, Carlitos, Anda mejor que el instinto que le puso a Leclerc. Tremendo. No, Eric, ¿por qué decís que te dejaron tirado, pa? ¿Qué pasó? ¿Lo decís por tu compa de equipo? Puede ser, Ahora cuando veamos el resumen de las épocas, sacaremos conclusiones. Es un cara dura, pa. Opa, opa. Tenemos un empate en la encuesta. 30 que tengo que jugar rival, 30 que tengo que jugar campeón y 30% que no tengo que jugar. Necesitaremos algún que otro votito para desempatar. O tendrá que decidir Cepito. Veremos. Termino la carrera y ya lo definimos. No le vamos a dar más vuelta al guiso. Che, muy bien Alonso con el autocontrol, papá. Buen tip para Hungría, Y eso que lo tengo en nivel 2. Hay gente que lo tiene en un nivel mucho más mejorado, lo que debe ser. Una locurita.
Primero viejonzo, ¿qué me contás? Hay un regulín, tranca, palanca. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Bien, 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 bien. Fuego que no se puede apagar. No pensar en nada. Vamos, Antrax. Nunca te andás con chiquitas, pa. Muy bien, Esperemos que se vea. Ah, no, se picó entre compañeros. Se picó entre compañeros. Yo creo que Eric lo que quiere hacer, Antrax, es motivarte, pa. Porque están cerca de meterse en podio. Nada más que eso. Si el mundo gira, que gire sin control. Si nos caemos, volvamos al sol. No hay cadenas que nos puedan sujetar. Sí, sí, no, me parece bien. No, me parece bien, amigo Antrax. Hay que automotivarse entre compis. Totalmente. Sí, sí. Siempre que sea de buena forma y amistosamente, no hay ningún problema, pa. No, vamos a ir a campeón, Carlos. Ya que la encuesta terminó empatada, vamos a ir a jugar a campeón. A pitearla como loco. Che, me sorprendió el rendimiento de estos dos muchachos, ¿eh? No sé si fue pura suerte o qué. Pero bien. Aparte el rival, mira, me llevaba 100 puntos. Está bien, alto bot, pero... bastante conforme. No, no le digas así al amigo Pierre, pa. Pasa que no sé si sabías que ya se le fue el bonus, Eric. Tremendo. Bueno, vamos a dejarnos de chácharas y vamos a ir. Sin miedo, sin miedo, sin miedo del éxito, pa. Que sea lo que tenga que ser. Como siempre vamos a revisar a ver si hay algún compañero, algún conocido. Mirá el nombre de los equipos, no hay... Bueno, por ahora, ¿no? Ah, sí, hay un par de... Hay un par de cachorritas. Veremos. Hay que dejarlo todo porque cualquiera que tenga a pros al nivel 1 ya tiene 5 puntitos más. Inicio de carrera y velocidad. Inicio de carrera y velocidad. Me sirve. Me sirve. Bueno, quedaría algo así. Y para el inicio de carrera... creo que tenemos que ir con Viejonzo. Y el amigo Leclerc. 2 paradas.
sin lugar a dudas. No creo que sea necesario usar potenciadores, Carlitos. Vamos a probar sin ellos. Total, nos quedan 2 días. Y vamos viendo a ver qué se mejora y qué no. ¿Por qué en el 323? ¿Tan bajo el TS, che? Algo no está bien. Le clériga, sí, sí. ¿Qué potenciadores? Ah, mira. Mm, veamos. Veamos qué tal. Uf, planchadísimo quedaron. Y el compa arrancó como una máquina. Ah, estamos jugando con un jugador humano. El compi le tiró potitos. ¿Cómo andás, Víctor querido? Buenos días, mi amigo. ¿Ya jugaste el super evento o todavía no? Mira. Y bueno, en este caso, Eric, cuando te pasa así, le copias un par de tips al setup de tu rival y después lo pones en práctica. A veces te sirve, a veces no. Sí, yo también estaba indeciso, pa. Le pedí ayuda al chat y no. En la encuestita terminaron todas las series empatadas. Así que me decidí por campeón. Que sea lo que tenga que ser. Sí, pero bueno, viste. En la última rotación en la unidad de potencia había gente que tenía más curva que unidad de potencia y te terminaba ganando. Es verdad. ¿Por qué pusieron Las Vegas, pa? ¿Por qué? Pero no es Las Vegas, Eric, Miami. Es muy especial Australia, pa. Sí, sí, es muy especial.
Es verdad, Gaby. Sí, sí, sí. Puede que estés en lo cierto. Puede que estés en lo cierto. Como que le da una ayudina a los bots. Porque arrancan de una forma a veces, pa. Mamita. Bueno, vamos a tratar de no salir 23 y 24. Por favor. No creo que pase, pero como estamos jugando modo ahorro, para tantear un poquito cómo es la cuestión. Viene el amigo Alonso. ¿Ya jugaste el evento, Gabriel querido? ¿En campeón o en qué serie andás pisteando? Por curiosidad nomás. Ah, perfecto. ¿En qué te vas a anotar, Gaby? ¿Campeón o una serie más baja? Bueno, 8 puntitos. No está mal. Gasly, Leclerc 4. Una locura, pa. Mirá Gasly, ¿eh? Lo vamos a tener en cuenta, Gasly. Sí, sí. Contendiente Junior. ¿Y cuál es la duda? ¿Qué es lo que te tiene indeciso, Gaby querido? Sí, es verdad. Es verdad, va a haber mucha gente que baja contendiente. Sí, no puede ser. Este no quiere. No, no. Me gusta este, ¿eh? Veamos. A ver si se da y podemos ganar una carreruli para ver qué premio nos da en esas cajitas nuevas. ¿Vos decís que mucha gente va a bajar a contendiente, Gaby? Creo que sí, ¿eh? Hi, Davor. Me resulta más fácil decirle Davor que Call My Daddy. No. Cuesta, boludo, Eric. Cuesta un montón. Pero donde te salga primero, pa, viene uno atrás del otro. Es así.
Lawson y Norris. Bueno. Vamos así a ver qué onda. Cuesta, cuesta, querido Eric. Sí, es verdad, pa. Ni hablar los Antonellis y los Equinox. No te olvides, por favor. Los Duja. ¿Y el amigo Antrax? ¿A dónde va a jugar el evento? ¿A dónde va a pistear el amigo? Grande, me tira el DRS. Pedazo de cuerno. ¿Vos ya estás en serie 12, Eric? ¿O estás por subir? No te creo. No te creo, Gaby. No te creo. Habría que verlo para confirmar. No te creo. Yo pensé que eso ya no funcionaba, Gaby querido. Mira vos. Tirame el DRS ahora en la recta, pa, dale. Tirame un centro 3D aunque sea en la olla. No, no va a dar otra vuelta ni de coña, no, qué loco. Jaime querido, gracias amigo, otro abrazo para vos. Bien, acá, jugando la clasification en campeón, en modo ahorrativo, sin potenciadores. Un poquito para investigar a ver de qué viene la cosa. Total, todavía tengo mañana y el viernes. Sin apuro, sin prisa. Dale, no, repasate nada, pa. Ahí va. Ahí va el Maximus. No pasó a muchos, pero a Narnia. Pasa que en realidad, no sé hace cuánto jugás, Gaby, vos. Pero hace 3 4 temporadas, en la época que estaba la Tifi, era así. Jugabas con tu mejor piloto y el piloto común que usabas tenía que ser nivel 1. Porque si no, no rendía esa estrategia. Ahora no sé si se mantiene igual o qué. Pero en esa época se hacía así. Mejor piloto y el piloto raro, perdón, el piloto común nivel 1. Dios mío, tendría que verte jugar con esa dupla, pa. No es que no crean tu palabra, pero tendríamos que verlo. A ver cómo te empareja todo. Obviamente, tu mejor piloto sale primero y Hadjar
anda por ahí, atrás de todo, pero te alcanza para llevarte la victoria. Sí, es verdad, Carlos. Es muy difícil, pa. Muy, muy, muy difícil. Pero bueno, es todo prueba y error. Por eso, siempre hay que guardar los mejores potenciadores para este tipo de eventos, pa. Ah, la temporada pasada todavía se usaba, pero ya era con, por ejemplo, con un Verstappen, con un Hamilton, de nivel 5 para arriba. A mí me tocó jugar con mucha gente que tenía esa estrategia así. Y yo después la probé y andaba. Funcionaba bastante bien. Ya no era el piloto raro al nivel 1 y el más malo que tenía. Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Todo puede cambiar. Eh, Mejoramos respecto de la carrera anterior. Sumamos un puntito más. Guarda. Guardiola. Ya, ya estamos para entrar, Ya estamos para entrar, Ay, sí, Imola me encanta, pa. Esta Pistuski es para ustedes dos, muchachos. Acá la tienen que dejar chiquita. ¿Qué tenemos acá? Unidad de potencia, olvidate. No, vamos a hacerlo acá. Motor. Tendría que ser algo así. Uf, qué bonito. Baloncito. Y el amigo Charletas, Leclerc. Veremos a ver qué pasa. Sí, sí. Tenía que ser con lluvia, pa. ¿Con qué necesidad? Esperemos, Damiano querido. Sí, es así, Gaby. Las cosas obviamente van cambiando. Se ve que en su momento la fórmula del mejor piloto con el peor raro al nivel 1 ya no rendía tanto. Fueron probando otras cosas y les funcionaba mejor jugar con un Verstappen raro al 5, al 6 y tu mejor piloto y bajar un poquito el setup. Pero bueno, vas viendo a ver las tendencias y uno las va adoptando.
Puede salir bien, puede salir mal. Pero si te sirvió para llegar a serie 12, no hay razón para cambiar. Yo lo considero, esto está muerto, loco. ¿Cómo cuesta sin potenciadores, mamá? Bueno, por lo menos tenés 34, yo tengo 17. Vamos a saludar cordialmente al compi, que es un ser humano. Esperemos. ¿Cómo andás, Erwin, querido? ¿Cómo te trata la vida, pa? ¿Ya jugaste el evento, Erwin? Sí. Bueno, ahí más o menos. Nos dan una vuelta más, pero ni de coña. Machi querido. ¿Cómo vas, capo? Pensé que estabas preso. Hace mucho no te veo. Estaba por hacer la denuncia, pero dije no, vamos a esperar unos días a ver por ahí. Por ahí aparece. Sí, bastante perdido, pa. Y en la Cepo Cup estás pintado, te digo. Para colmo, no te tocó un compi muy sumador, peor todavía. Esperemos que levante la cosa. Sí, la verdad. No estás teniendo suerte, pa. En la edición anterior te tocó el Majapapas, que ahora está jugando con Emi. Y parece que el Emi, pobrecito, está jugando solo. Porque está desaparecido el Majapapas en su multiverso de estudio. O eso es lo que él dice. Sí, pa. Encima parece que se volvió un nido de tiburones. Porque hay cada uno. Mamita. Totalmente de acuerdo. Carlitos querido. Sí, no tiene sentido. Tenés miércoles y jueves para probar. De última, el viernes, en 4 carreras que uses en 2, en las que estás más seguro de hacer un buen papel. Si no, no tiene sentido. Hay que ahorrar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Y no con Hamilton. Oh, ¿qué me contás? ¿Cuántos puntos hiciste? Opa.
Opa. Bien. 39 puntitos. Mamita querida. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí nos vamos metiendo en carrera, pa. Ahí está apareciendo el cepito. El cepito depredador. Bueno, lo que había hecho en 2 carreras lo sumé en una. 21 puntitos, nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que el compi le puso potenciadores. ¿Qué jugó el compañero? Hamilton 4,5. Mamita. Ah, él puso el match. Alto verdugo el Eric. Siempre lo dejo todo, Eric. De ahí a que las cosas me salgan bien o mal, ya es otra cosa. Opa. Sin querer queriendo, me voy metiendo. Hungría. En Hungría tenemos curvetas. En Hungría tenemos curvis. ¿Sabemos curvis? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Para comprobar. ¿Qué haciendo? Me muero. Dos 26. Sí, sí, me gusta. Bueno, bueno. Es lo que hay. Sin lugar a dudas. Pero vamos a probar. Mirá Leclerc. Opa. Vale, así no se chocan en boxes. Le voy a poner el autocontrol a los dos. A ver si rinde. Si rinde bien. O la carrera que jugamos en Serie 12 fue un espejismo. Me quiero sacar esa duda. ¿A qué te referís con el paddock, querido Machi querido?
creer que un potenciador te cambie tanto el rendimiento en una carrera. Una locurita. Y encima es autocontrol, pura cagada. Bien. Ah, vos decís el regalo gratis, machi querido, de la Web Store. ¿Cómo ando con el inglés, pa? Eh, no sé, vamos a ver ahora el tema ese del paddock. Yo entré en el regalo gratis y supuestamente me dieron unos billetitos. ¿Cuántos? La verdad no sé. No sé si a todos le dan el mismo regalo o es aleatorio. Eso habría que verlo. No, me caigo recontra, pero recontra muerto. Mandé captura de grupo, machi querido, de que reclamé mi regalito. Pero pasa que vos le das clic a aceptar el regalo y te sale ahí un texto. No lo alcancé a capturar con el texto y todo, pero el regalito me lo dio. Dale, ahora vemos en notification, a ver qué onda. ¿Posta? Puede ser entonces. Cepito estará erróneo, errado. No, Leclerc no da 5 vueltas ni de coña con ese neumático. Vamos a tener que gestionar como locos. Bueno, pero por lo menos es un regalito gratis. Para fomentar la Webster. A los acaudalados del juego. Para que inviertan sus billetitos ahí. Mira viejonzo. Y bueno, cuando... Es como en tu casa, pa. Cuando te falta algo, tenés que salir a comprarlo. Lamentablemente, es así. Es verdad, supuestamente era el 8 de septiembre. Y no anunciaron nada, pa. Mirá si ganó el Carpincho. Mirá si tenemos el nuevo potenciador, el Carpincho, pa. Me caigo recontra muerto. Épico. Utópico. Impensado. Sí, yo también tuve que comprar unos billetitos, Carlos. Andaba medio cortina, pa. Mucha apertura de cajas, ¿viste? Así que bueno. Le pegué un martillazo al chanchito. Y compré, no mucho, pero algo me compré. Por lo menos para tirar hasta fin de mes. Puede ser, sí. Puede ser que sea uno de los motivos, querido Carlos. Las épocas. Vamos, viejonzo querido. Viejoncho. Te van a banear, Eric, así de juego, pa. Era sobre naturaleza la creación del nuevo potito. ¿Cuál pusiste? ¿El de la foto ese que subieron en Spa? En Spa, que hay una meme dando vuelta que dice el nuevo Aston Martin. ¿Esa usaste? Es lo más.
13 puntitos. Más 9, 22. No está mal. Y me gusta el rendimiento de autocontrol acá en Hungría. Ojo. Sí, con eso estás adentro, pero de una... A ver. De una forma, Carlitos. Y sí, no queda otra. Si no se pasa hoy, será mañana. Nos quedan 2 chances más. Bueno, no muy lejos del primero. Good morning, Aldaxa. Welcome the channel. Se ve que las clases particulares que estoy tomando, me están llevando a un nivel. No estamos muy lejos. No estamos muy lejos, Daría para clasificar, pero si no da, la verdad me la suda. Probaré mañana. Es así de sencillo. ¿Qué trae esta cajita? A ver. Me gusta el color. ¿Una sola carta? No. Déjate de joder. No sean hijos de puta, en serio, loco. Me da una carta de un jugador que es Serie 2. Jugando en campeón. Dejate hinchar los huevos. No, en serio, ya es. Ya roza lo ridículo de una manera. No por la carta, sino por la serie del vago. Serie 2. Te lo dan en una cajita de campeón. No sé, no entiendo nada. ¡Opa! Tu recompensa de Paddock. ¡Ah! Te dan autocontrol, o sea, vos en la web store, para ser más claros y que se entienda, vas a entrar acá en regalo gratis, le vas a dar clic, te va a llevar a la página de la web store de F1 Clash, un nuevo implemento que están promocionando. Después que hiciste clic y que en la página te anuncia que has recibido el regalo, vas a entrar acá en el sobrecito, vas a ir a la sección de Paddock y acá vas a reclamar. Tu recompensa en este caso es 2 autocontrol. Vamos a reclamarlo. Qué bonito, ya reclamado. 2 autocontrol. Bien. No, una locura. Bueno. Tanto espamento para eso. Me caigo muerto. Creo que es momento de avanzar a las estadísticas de la Cepa Q. Sí, es el momento. Vamos a proceder acá. Vamos a sacar el super chat. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Pero bueno, obviamente, como siempre, tenemos el resumen de la copita. Vamos a verlo, porque cada vez me cuesta más trabajo hacerlo. Hola fanáticos de la Cepo Cup Racing, hoy les traigo el emocionante resumen del quinto día de esta apasionante copa, donde la acción en la pista virtual no dejó de sorprendernos. La jornada estuvo marcada por intensas batallas, rueda a rueda y estrategias brillantes que mantuvieron a todos
al borde de sus asientos. Los equipos demostraron un dominio excepcional en sus carreras hacia la meta de sumar el máximo de puntos posibles. Cada carrera es tan importante y cada victoria tan estimulante en su camino a la cima. Y vimos cómo las decisiones tomadas en fracciones de segundo definieron posiciones importantes en la clasificación. Todos equipos lo están dejando todo en la recta final. La competencia sigue más reñida que nunca y el campeonato está tomando un rumbo fascinante. Si te apasionan las carreras virtuales y quieres seguir al tanto de todo lo que sucede en la Cepo Cup Racing 2, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo resumen. Tremendo. Invertimos unos billetitos y pudimos recontratar a Karina, nuestra locutora preferida. No tuvimos tiempo de avisarle a Víctor, espero que no se ofenda, pero bueno, es un trabajito extra para Karina, tan simpática, tan buena, mi chiquita. Pero vamos a lo que quieren ver, los números. Y así está. Uf. Por favor. No hay muchos cambios. En realidad no hay ningún cambio en los primeros 5 lugares. Pero en algunos puntos estás más apretado que culo de gorda. Sigue primero Biribiri Racing con 510 puntos. El amigo Aldax ahí en la cima con Mario. Segundo tenemos a Goodfellas, el equipo de nuestro amigo Davor y mi ex compañero Miguel. 475 puntos. A nada, ahí. Pestañean y se pasan. Tercero, quedando como un poquito relegado, pero presente en el top, Il Predestinato, de Carlos y el amigo Gabriel. 377 victorias metieron. Bien. Cuarto lugar, los últimos campeones y actuales defensores del título, legionarios del DRS, con 312 victorias. El equipo de Edgar y el equipo de Pablo Guarnieri. Obviamente, me parece que están como Alonso en el fin de semana en Monza. Están corriendo con están jugando con la suspensión rota. Bastante relegados. En cuarto lugar. En quinto lugar, subiendo como la espuma, de la mano del compañero Eric y su coequiper Antrax, está el Virus Team F1. 247 victorias. Se podría decir que son los mejores de los normales, de los seres humanos comunes. 247 victorias, Muy bien. Pero creo que lo más picantón viene ahora. La tabla individual. ¿Habrá modificaciones? ¿Le seguirán pateando las nachas a Edgar? ¡Tac! De a poquito vamos agregando un poquito más de participante, ¿no? Primero al Daxa. 420 puntos. Segundo lugar, el amigo Davor, o Call My Daddy, como quieran llamarlo. Ahí, pisándole los talones. 403 victorias. Tercer lugar, el jugador de Il Predestinato, Gabriel León, 244. Ya medio como que le perdió el ritmo a los dos de arriba, pero está en el top. Cuarto lugar, ya totalmente pinchado, desvanecido, el amigo Edgar, el último campeón del certamen individual.
que me parece que como va la cosa no va a poder revalidar este título. 191 victorias. Flojo, flojo. Un dolor de ojos. Un dolor de ojos, mira. Tendrán sus métodos, Carlos, la verdad. Yo solamente me dedico a hacer el conteo. Quinto lugar, el amigo Damiano. La primera revelación que vamos a ver en esta tabla. 163 victorias el amigo Damiano. La está sacando de la cancha. Atrás viene el amigo Eric, con 143 victorias. Lo está dejando todo. Tiki 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 tiki. Después viene el amigo Carlos, con 133. Ahí, pisándole los talones al Eric. A nada de superarlo. Después viene el amigo Pablo Guarnieri, el compa del Edgar, con 121 victorias. La nueva incorporación de Malvinas, porque el mercado entre escuderías se va moviendo. Y por último, ahí, a un chiquito, el amigo Pantera, Pumita, Alejandro, como quieren llamarlo, con 119 victorias. Creo que desde Damiano hasta abajo, que son los más normales, está todo muy apretado. Ya creo que el top 3 está como medio cocinado. Pero bueno, veremos. Nos quedan 2 días para que esto termine. ¿Habrá novedades? ¿Se motivarán algunos? ¿Se decepcionarán otros? Veremos. Esto está así. Veremos a ver qué pasa. A ver qué... el chat está repicante, pa. No. No, ¿cómo que metiste DNF, Eric querido? Este es el momento para no aflojar, para dejarlo todo. No, ni lo dudes, Eric, por favor. Este es el momento en el que tenés que brillar. Bueno, saliendo de acá, vamos a ir acá. Tiki tiki. Vamos a sacar el chat. Vamos a poner la tablita acá. Vamos a dejarla ahí. Vamos a darle un acomodín. Ahí creo que quedó bastante organizadita. Una locura lo que está esto. Cambié el horario de sueño para estar en línea al mismo tiempo que tú, dice el amigo Davor. ¡Opa! Me parece que se lo va a complicar al amigo Aldaxa. Y el amigo Gaby, que viene ahí a la expectativa, donde pestañee los de arriba o tome un poquito de impulso. Escalará alguna posición, pero ya creo que tanto él como su compa Carlos tienen una chance en lo que es el torneo por escuderías. Si le ponen un poquito de push y pueden pestañear ese segundo puesto, lo pueden robar. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. A ver. Así que no sé. Ahí les dejo la info. A mí me gustaría que mi compa... Creo que sí, Eric, pero me parece que la... ¡Ah! Gracias, Eric, querida, me hiciste acordar. Para los que se quieran apuntar en la próxima Cepa Cup Racing 3, que va a ser
de manera individual. No va a haber escuderías en esta ocasión. Va a ser de forma individual. En un formato a eliminación directa. Va a estar terrible eso. A eliminación directa. A partir de la finalización del vivo del día de hoy. Ya pueden ir postulándose. Solo tienen que poner participo de la próxima Cepo Cup y ya van a estar anotados para el día viernes. Sinceramente estoy a la expectativa de ver qué enfrentamiento tenemos, qué es lo que pasará. Cada enfrentamiento, y voy a explicar un poquitito, igual lo vamos a hacer de acá hasta el día viernes. Cada enfrentamiento tendrá 2 días máximo para darse por finalizado. O sea, si empezamos el día viernes, sábado y domingo va a ser la primera fase y así sucesivamente. Lunes y martes será la otra, miércoles y jueves será la otra, depende siempre y cuando los participantes que tengamos. Pero la final puede ser. Vamos a ver si le ponemos un limitador de velocidad tanto al Daxa como a Davor. Buena idea, Gaby, ¿eh? Y la final, el conteo se hace por la mañana, Carlitos querido. Generalmente horario argentino, 10:30 de la mañana estoy haciendo el conteo. Generalmente es casi el mismo horario todos los días, porque es el momento en el que puedo. Y como les decía, el evento final va a ser solamente de un día. Y se van a tomar en cuenta no solamente las victorias, capaz que le agregamos algún que otro factor. Eso lo iremos viendo a medida que transcurren los días. Pero bueno, ya están avisados, ya están invitados. Comienza la inscripción para la Cepo Cup Racing 3. Ah, pará, ¿qué me querías? ¿Qué querés que me pase toda la mañana haciendo cuenta? Demasiado que resto, pa. Hasta ahí me alcanza, más de eso no me da. Estoy bastante limitado, como Mazepin en su momento. ¿Qué cosita no escuchaste, Carlitos querido? Hola, probando. Te decía que el conteo de puntos de la Cepo Cup lo hago siempre a la mañana, entre las 10:30 y las 11 es donde cierro el conteo del día. Pero para la Cepo Cup 3, una vez que finaliza este vivo, ya se pueden ir anotando. Solamente tienen que poner participo de la Cepo Cup, ya son tomados en cuenta, y el formato va a ser a eliminación directa. En esta ocasión no va a haber escuderías, y para cada enfrentamiento van a haber 2 días para jugarlo. Ponele un ejemplo, me toca a mí jugar con vos, Carlos, tenemos 2 días para correr carreras a full, y después, bueno, se cerrará el conteo y verá quién avanza a la próxima fase. Cada fase van a ser 2 días, salvo la final, que va a ser solamente una. Lo que sí me gustaría para la final, poder transmitirla en Discord al momento de dar el resultado y que estén presentes los 2 participantes. Así que estaría bueno tener ese compromiso, sea quien sea. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir puliendo de a poquito. Pero más o menos esa es la idea. No sé, ¿qué les parece a los secuaces? ¿Qué os parece? Mientras podemos tirar una Kameruski, ¿no? En la S2 hermosa.
Vos tenés en cuenta que si te toca cualquiera de esos dos muñequitos, y en 2 días tenés que correr fácil 300 carreras. Y bueno, si ven, si ven que su nivel de juego no está acorde con las exigencias de la Cepo Cup, pueden ser humildes espectadores. Es solamente para valientes esta fase individual. Pero lo que dice Carlos es verdad. Sí, sí. No me hago responsable de ningún divorcio. Eso quiero que lo sepan, ¿eh? Pero la puta madre. Me mando este, me anda quemando mis patitas. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad que Carlonche anda de fiesta. Bueno, igual no va a haber oportunidad, querido Carlos. Opa, se levantan apuestas, Eric. Pero a ver. No, sos un hijo de puta, Max. Igualito te salió, pa. Igualito, pa. Dejame que termine esta carreruli y la ponemos acá, la compartimos. Tremendo trabajo, pa. Tremendo trabajo te mandaste. Sí, sí, me estaba comentando el amigo Carlos. Jaime querido. Van a estar de festejo ahí en Chile. No. Así que bueno, a pasarla bien entonces, Jaime querido. ¿A vos te toca trabajar esa semana? ¿O estás de descanso? ¿Eh? No lo mandé al 11. ¿Ah, sí? No tenía esa info, Jaime querido. La otra vuelta el Edgar dijo que nos cante algo. Ahora vos decís que baila cueca. Opa. Bueno, por ahí es un talento innato que tiene y nosotros no lo conocemos. No tiene nada de malo, por favor. Bien. ¿Tenés todo el calendario programado, Jaime? Bien. Tremendo. Parece que sí, Jaime, ¿eh? Veo que tiene varios secretitos guardados bajo la manga. Mirá vos, ¿eh? Asadito, qué rico. Y yo comiendo fideos recalentados hace 4 días, Jaime. Pero bueno, cuando uno está en otro nivel, pasan estas cosas. Me está sorprendiendo el autocontrol, te diré.
que en este caso es el lastre. Muy bien, Bueno, atención que el amigo Aldaxa en el campeonato individual no va a participar. Como que la cosa se está... Como que se está abriendo un espacio. Pero bueno. No sé cuántos valientes van a haber, Todavía, amigo me llama, el video no me llama, pero no voy a escucharlo. Datos. Viento golpea mi piel, cicatrices que nunca se ven. La noche grita su amarga verdad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien Leclerc. Totalmente recomendado este setup, Me gusta, me gusta. No, la foto que subió Maxi. Qué hijo de puta. Opa. ¿Qué tal, Co? Tremendo el trabajo de Maxi. Tremendo. Sí, totalmente. Así es, amigo Maxi. Gracias por esa imagen, pa, Interesante. Buen trabajo. Capturaste lo mejor de mí, pa. Hasta la misma reverita. Qué hijo de puta. Tremendo. En breve, pa. En breve se vende esa chombita, pa, al por mayor, Tendría que conseguir una buena visera, pa. Para hacer el combito, viste, el 1-2. Pero bueno, de a poquito. Acá entonces sería... ¿Quién te dice, Damiano? Bueno, ahí lo compartimos, amigo Erwin. ¿Por qué no? Hamilton Gasly. Yo estoy jugando con estos dos máquinas. Pero por ahí vos los tenés en mejor nivel. Y este es el setup humilde. Si querés tomar nota, amigo Erwin, querido. Me lo han dicho, Maxi, me lo han dicho, pa. No tengo la plata, las cualidades futbolísticas. Pero esta carita, pa, le gustaría tener la cabaña. Perfecto, mi amigo. Después comentame a ver cómo te fue. La verdad que el amigo Carlos le pegó con ese setup. Imparable.
Imparable, pa. Esto sí me sirve. Esto sí me sirve. El único problema es que andamos medio cortina de coins. Veamos a ver. Hasta ahora nos fue bien en Hungría. Nos fue muy bien en Australia. Nos quedaría probar Imola, que ahí la tengo que descoser. Y México. A ver qué onda. A ver si este setup viene con toda la magia. O fue pura suerte nada más. Yo creo que no. Tiene algo que ver el setup. Pero bueno, veremos. Lo estamos probando, confirmando. Qué lindo emparejamiento, pa. Hermoso. Hermoso el emparejamiento. Me tocó Imola. Opa. Guarda con estos cachorritos, Guarda con estos cachorritos. Bueno, y recuerden, en caso de que no clasifique en el evento campeón en el cual me anoté, volveré a intentarlo mañana. Vamos a ir con lastre, no nos vamos a andar gastando mucho. Vamos a intentarlo mañana, pero mañana, como es día jueves, tenemos gente invitada al bar de Cepo, así vamos a llamarle, el bar de Cepo, pa. Nos juntamos un par de amigos ahí, nos faltan las chelas y algún que otro aperitivo, pero bueno, de a poquito. Hay sorpresas mañana. Me tienen que confirmar unos invitados para chuparse los dedos. Y después, obviamente, está la participación de la gente asidua del chat. No va a estar el amigo Edgar, que le toca chambación. Se fue de viaje con el jefe. Así que él no va a estar. Pero sí, ya confirmó su presencia Evo. No sé si el amigo Jaime ya era un tiempito. Si el amigo Carlos tendrá un tiempito. Si el amigo Ervin tendrá un tiempito. O quién te dice, por ahí le vemos la carita a Antrax. O a quien sea. Están todos invitados, muchachos. El que quiera participar y dar su opinión sobre lo que se hable, vendrá nuestro querido amigo Fafalias a charlar con nosotros como siempre. O tiene la agenda muy apretada. Veremos. Todo puede ser. Habrá que esperar hasta mañana nada más. Y ya les digo que va a ser un lindo jueves. Sí, sí. Yo no sé si Alonso va a dar otra vuelta más. No llega ni de coña. Menos mal que le puse los mediums. Mamadera. Si tuviera la suerte y pudiera subir a Alonso y Leclerc un puntito más, un nivel más, me vendría tan bien para esta rotation. Y Leclerc parece que viene en silla de rueda, pa. Mata el silencio, quémalo. Escupe la sangre, mancha la copa. Y no me va a dar el de res acá en la red. Qué hijo de Júpiter. Descarga el mundo, destroza la escena.
qué sos tan cruel? F1 Clash. Bien Alonso, la verdad, para tenerlo en level 2, espectacular. Bueno, el compa con Piastri no va a parar. Y acá lo que me faltaría es un complemento de un piloto que pueda hacer una sola parada. Creo que no vendría nada mal. No. Leclerc está en otro multiverso, pa. Opa. Podría ser, Jaime querido, ¿eh? No lo veo con malos ojos a Carlitos Sainz, ¿eh? Yo tenía más pensado un Ocon, un Russell, que los tengo en mejor nivel. Pero es buena sugerencia esa, ¿eh? Sería cuestión de pegarle una probadita. Sonó medio Gatorade y eso, pero bueno. Pasa que Leclerc no arranca, pa. Ya en Australia anduvo flojísimo. Ahora también viene para atrás. Pedro que hace su lugar. Sí. Para mi gusto no sonó muy cool. Mildis. No. Leclerc viene pero en una carreta, pa. Con 2 gomas. Dale, pa, pasá Tanasta. Te lo pido por amor de Dios. No, terrible Alonso, pa. Terrible Alonso. Una lástima. El carrerón de Alonso que se desperdicia así, che. Y estuvimos ahí, ¿Qué tenía el compa? Leclerc 5, Piastri 4. Opa. Aeroblade tiró. No, nada que ver el setup. Nadita que ver. Alonso bien Alonso. Vamos a ir probando, vamos a ponerlo a Lord Farquaad. A ver qué onda. Porque creo que me falta ahí el compi, el acompañante de Viejonzo, pa. Leclerc, lamentablemente, no colmó las expectativas y bueno, saben cómo es esto. El que no rinde, pa' afuera. Purita. Me gusta, sí. Ya con esta completamos todas las pistas del tirón. Y puedo decir que el setup... Tengo chispa con este setup, tengo chispa, sí. ¿Por qué lluvia? ¿Por qué con lluvia? No, México con lluvia no es México, pa. ¿Qué me estás poniendo? Una locura. Bueno, te quedó un poquito dormido, viejonzo. Mirá cómo viene
Como viene Russell, pa. Quemando goma de una forma. Opa, opa. Un frenín acá. Un frenín acá. Y acá en la enlazada le damos duro, duro, duro. Si me quieren comentar con qué piloto están pisteando en sus series, para curiosear un poquito, a ver, para enterarme. ¿Qué están usando en serie 10? ¿En serie 11? ¿En serie 12? Vamos viejonzo querido. Vamos, papacho, vamos, vamos. Gasly Sainz, ¿en serie 12 de Jaime querido? Me parece que Russell, si le apretamos las tuerquitas, nos va a dar las 4 vueltitas, Viejonzo. Lamentablemente no. Pero el amigo Lord Farquaad, sí. Sí, nos va a dar las 4 vueltitas, Espectacular. Sí, como todo, pa. Cada vez que hay rotación de pista, es todo como un mundo nuevo, pa. Están todos los grupos de los equipos de WhatsApp al rojo vivo, pasándose la info de setup, de piloto, de partes, de estrategias. Eso es lo bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Te estoy pisando los talones, guacho. Te voy pisando los talones, Leclerc, Bien Lord Farquaad. La verdad que sí, Y yo lo tengo al nivel 2, Jaime querido. Si pudiera subirlo un nivel más, me vendría, pero muy, muy, muy bien. No, no seas malo, Carlos. Viejonza boxes. Opa. Tu mano derecha, como quien dice. Ese Leclerc, pa. Los super amigos, pa. Batman y Robin. Bueno, habrá que ver quién es Robin. Pero como ejemplo, eso es bueno, pa. Compartir la misma pasión, como quien dice. Y mira, con mi Viejonzo no puedo apretar mucho las tuercas, pa, pero este DRS no lo puedo dejar pasar. No, 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 no. Uno más, Lord Farquaad. Dale, dale, guacho. Ah, no, mirá qué sobre. Ah, no. Uf.
Tin, 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 sobre la campanita, pa. Opa, Carlos Esgatúbela. Esto se está poniendo un poco turbio. No, Carlos, ¿cómo que no? Pa, ¿qué están muy lejos ustedes dos? Bueno, yo tengo un compañero de equipo que vive acá cerca de casa. 8 cuadras, no lo conozco. Está el amigo Alan, que debe estar a unas 30 cuadras. No lo conozco. Es una pena, a veces las cosas no se dan. 1000 kilómetros, una locura, pa. Es mucho. Es muchito. ¿Qué tenía de compa Jurita? Sainz 4, Leclerc 4. Unidad de potencia. Sí, la pista pedía unidad de potencia. No, Maxi, zona sur, pa. La zona sur, donde están los más capitos. De ahí somos nosotros. ¿Vos de qué localidad sos, Maxi 14? Morón, Ituzaingo, Merlo. Esa zona candente del conurbano bonaerense. El Tito Bernaclia. Vamos en busca de nuestro Leclerc o nuestro viejonzo, que tranquilamente puede salir en una cajita verde. No hay muchas probabilidades, pero ¿quién te dice? Castelar. Bien. O sea, de acá estamos en el fin del mundo, querido Maxi 14. Totalmente alejados. Qué pena, che. Podríamos, Mirá que en el equipo hay gente que es de La Plata, que no es muy lejos. Se podría hacer una reunión de F1 Clash. Ahí en Palermo. Capaz que lo invitamos al amigo Evo, ya que le gustan tanto los trabas. Opa, tablada, mirá. Mirámelo, Damiano. 3 de febrero, pa. Opa. ¿Hincha de Almagro o de Estudiantes, pa? Tirame la info, Gonzo. Ah, Gonzo Cuervo, San Lorenzo. Mirá vos la zona oeste, Se está haciendo fuerte en el chat, Ojo. Ojota. Problemas técnicos. Plumas negras. ¿Eso que vendría a ser, Gonzo? Actualizame, pa. ¿De dónde? ¿Y vos de dónde sos, machi querido? Poneme en... Ubicame en el Google Maps. ¿De qué parte sos, pa? Otra vez México. Veremos a ver. Hamilton y Russell. Asadito, birruski, cariñosas, pa. Unos trabitas para Evo. Qué rico. Sí, pa. Que salga humo por todos lados. No sé, prendemos cartón, lo que sea, pa. Opa, pintó el mangazo. Ya me lo veía venir. Lo intuía, pa. Como carne quemada. Paraná, Entre Ríos. Opa. El año pasado anduve por Santa Fe, machi querido. Y tenía planeado pegarme una vuelta por Entre Ríos.
pero no se dio. Que buscan el fuego. ¿Dónde quedó la fuerza en la caída? ¿Quién hace el polvo tras la herida? Somos guerreros de vuelta, levantando las piedras, el eco que no se quiebra. Guerreros de vuelta. Voces que chocan contra las montañas, ríos que cruzan con rabia y sin mañas, huellas marcadas, sudor en la piel. ¿Quién nos detiene si todo arde? ¿Quién se esconde cuando el alma parte? Somos guerreros de vuelta, levantando las piedras, el eco que no se quiebra. Guerreros de vuelta. A ver, ¿cómo te puedo explicar, Carlitos? ¿Quién nos detiene si todo arde? ¿Quién se esconde Dame unos cuando minutitos el para poder alma darte una parte? explicación que no sea tan Somos chocante guerreros de y que sea vuelta, entendible para todo aquel que tenga la misma duda que vos. el eco que no se quiebra. Guerreros de vuelta. Me parece que ahí Damiano te contestó, pero me parece que no son mujeres, Damiano. Me parece que son chicos con palanca al piso. Esos son los preferidos de Leo. Montañas, ríos que cruzan con rabia y sin mañas. Este Damiano re verdugo, pa. Creo que él te respondió de la mejor manera, Carlos. Yo no podría haberlo hecho mejor. Hacia adelante, sin mirar atrás. Oh, hacia adelante, que el fuego no se apague jamás. Oh, hacia adelante. ¡Opa! Rugido Mira vos, ¿eh? La tormenta ruge, pero no caigo. El acero canta, mi voz es un rayo. El tiempo es guerra, mi alma es fuerte. No hay cadenas que puedan detenerme. Llamas al viento, dolor violento. Y sigo despierto. Hacia adelante, sin mirar atrás. Oh, hacia adelante, que el fuego no se apaga jamás. No, no, no lo confundan, pa. Rugido mortal. La tormenta ruge, pero no caigo. El acero canta. Que no sé si el amigo Menem, Carlos Nair. Ah, sí, se ve que lo conocen al Carlitos Nair, pa. Y su mascota. La concha de la lora. ¿Por qué unos tanto y otros tan poco? Mal, pa, mal. Desayuno, merienda y cena. La oscuridad me desafía, pero soy trueno, soy la energía. Pisando fuerte, la tierra tiembla, mi alma grita, la muerte se quiebra. ¿Cómo andás, Cepo querido? ¿Qué dije, Cepo querido? Me autosaludo, alto pelotudo. ¿Cómo andás, Gregor?
¿Todo bien, mi amigo? Ah, con Carlitos Nair. No, Carlitos Nair es conocido por ser reconocido como un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Menem. Gracias a Dios que en paz descanse. Pero más se lo conoce por su mascota, pa. Le apo- lo apodan Anaconda. Y bueno, es así. Opa, mirá vos, ¿Va a dejar todo el billete a Santiago el amigo Carlos Nair? Sí, son muy amigos con Flor de la Bepa. Vaya uno a saber por qué. Ah, mirá. Y decime una cosita, Carlos. ¿Presentó a su mascota o solamente fue a participar? Sí, vaya a saber ahora dónde andará tirado, porque no llevaba una buena vida que digamos. Esto de andar ganando tanto. Sí, no, mal. Tiene todos los patos enjabonados de una forma. Parece que estás hablando con un ser normal y de repente, le agarraron un shock a los patos y se fue a la mierda. Te sale con cualquier cosa. Y eso era en su etapa que era, digamos, más conocido mediáticamente. Imagínate ahora que no anda por ningún lado, donde te lo llegás a encontrar, debe tener todos los patos con conjuntivitis, pa. Mal, mal. Dios mío. Terrible Carlos Nair, Terrible. Sí, sí. En su tiempo en Argentina anduvo en etapa de vacunación y vacunó a varias chicas, pa, que pueden confirmar eso. Bueno, por lo menos hacía docencia. Sí, pa. Y encima de esa Ferrari, tengo entendido, era así como un canje, algo. O sea que no era de él, era prestadita. Se hizo mierda. No, 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 pero al Carlitos Nair también le pasó lo mismo, pa. No sabía lo de Vidal, pa. Sé que también tienen los patos así medio enjabonados, medio electrocutados. Pero no sabía que se le había pegado con una Ferrari. ¿Llegará a dar 5 vueltitas el amigo Russell? Le voy a poner uno copado de gomis. No, el águila no. Agua para el neumático le voy a poner. A ver qué onda. 2015. Ya fue hace tanto eso, querido Jaime. No, qué raro Gary Medel, el Bulldog. Bueno, hace poquito estuvo de vacaciones Medel acá en Argentina, cuando estaba jugando en Boca. Pero en su época de esplendor, tremendos jugadores, pa. Sobre todo el amigo Vidal. Ahora ya están en una etapa de quemar los últimos cartuchos, de abrir un fondo de ahorro para el día de mañana. Esperemos que el mundo futbolístico se apiade de nosotros
y no terminen siendo comentaristas de fútbol. Es lo único que pido. Bueno, lo mismo decía de Diego Latorre y ahí lo tenés. La concha de la lora. ¿Dónde está el fin? ¿Dónde empieza el miedo? Hay hallazgos en el ruido, la calma en el olvido. Me pierdo, me encuentro, todo. Pero bueno, viste como a veces cuando decías algo no se te cumple, tendríamos que hacer a la inversa, terminar deseándolo. Mirá, a mí Dieguito Latorre como persona no me cae mal. La verdad que como jugador ni fu ni fa, porque fue uno más del montón, no destacaba en nada, solamente por crear conflictos. Pero como comentarista llega un momento que te tira tanta info, encima toda una tras de otra, bla 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 bla, que como que te termina hinchando un poco los huevos. Es como cuando estás escuchando un programa de radio y estás súper compenetrado con el programa y te mandan 30 minutos de publicidad que te querés morir. Y eso pasa con Diego Latorre. Sabe mucho de fútbol, pero una vez que se le activó el chip de empezar a tirar información, no la corta más. Y a mí particularmente me termina inflando los huevos de una forma. Pero bueno, como todo, hay gente que le gusta y gente que no. A mí particularmente cuando empieza así, en ese formato de computadora intenso, no me gusta. No, la concha de Diego Latorre. Hijo de puta, la maldición de la torre. Ahí lo tenés al pelotudo. Hace mucho no me mandaba una cepo. Una cepo Gomis. Hace mucho no me mandaba una. Esta es la maldición de la torre. Sí, sí, totalmente. Ya la tenía en el bolso. Hijo de mil puta la torre. Me recontra engualichó. ¿Qué tendrá que ver el pobre Cristiano? Si el boludo soy yo. Pero bueno, siempre hay que buscar un culpable. Encima el flaco está más muerto que yo, te digo. ¿Cuántas vueltas vas a dar? ¿Cuántas veces paró con Alonso el bolsa de cuerno este? Una sola parada, tremendo. Debe ser un Alonso nivel 5. ¡Epic! Qué bronca perder así. No, querido Jaime, no soy de Boca. ¿Tengo carita de ser hincha de Boca? Avísame, pa. Qué pelotudo. La concha de la lora. Mirá que venía bien, pa, pero hoy dije, no, hoy no voy a tomar la medicación. Creo que me estoy recuperando. Estoy mucho mejor. Ahí lo tenés al pelotudo. Ah, mirá. Opa. A ver, a ver, a ver, a ver. Irene SC23.
¿Qué tenía el amigo Irene? Aparte de un TS de la puta madre. Sí, Alonso 4, mira vos. Tremendo. Tremendo. Opa, me cae simpático este Z. Mira, querido Jaime, en su momento era, era consumidor, muy consumidor del fútbol. Y te estoy hablando de la época en que no había tantos programas de televisión, tanto boludo hablando. Me informaba por los diarios, papá, había un programa acá que se emitía todos los domingos, que te tiraba toda la info de los resultados, todo. Entonces más o menos conozco la carrera de Dieguito Latorre. Bueno, el amigo Medel que ya estuvo hace poquito acá, manchando todo lo que había hecho anteriormente en Boca, lo arruinó. Una lástima. Pero bueno, para tu información y respondiendo a tu pregunta, Cepito es hincha de Independiente, pa. No me da vergüenza. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy en día estamos en una pésima actualidad. Pero bueno, ya resurgiremos en algún momento. Bueno, va, vengo diciendo eso hace 20 años. Esperemos estar acá para poder verlo. ¿Cómo andás, Nachito querido? Sí, sí, ya estuvimos pisteando en el evento. Las dos primeras carreras, una lágrima, pa. Pero en Imola y en la última en Hungría, saqué la chapa de ganador que me acompaña y creo que sumé bastantes puntitos. ¿Qué sé yo? Veremos si alcanza. Esperemos que alcance. Y si no, bueno, jugaremos mañana, Nacho querido. ¿A vos cómo te fue, capo? Pero nosotros contra Deporte Iquique jugamos hace como 40 años atrás. ¿O fue hace poquito, Jaime? Capaz que me perdí algún partido de mi equipo. Es verdad, Carlos querido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un evento nefasto en el fútbol sudamericano que no vale la pena, no vale la pena recordarlo. Si está bien sancionado, no está bien sancionado. Por suerte, no tuvimos que lamentar ninguna víctima, cosa que hubiera sido peor. Así que bueno, que siga avanzando. Como siempre, en vez de mejorar, nos vamos para atrás. Ah, ahora puede ser. Y sí, me imagino, Jaime, capaz que tenías ganas de ver buen fútbol, viste la cartelera Independiente Deportes Iquique y dijiste, este es el espectáculo que estaba esperando. Es como que fueran a tocar los Rolling Stones a Iquique, una cosa así, pa. Humildemente, ¿no? Ah, buena estrategia, Sanachito, ¿eh? Todo puede ser útil. La verdad que sí, Carlos, pero no el presidente actual que tenemos. Ya viene una cadena de pelotudos, uno atrás del otro, haciendo puras cagadas, que lamentablemente nos van hundiendo más. Pero bueno, qué sé yo. Así están dadas las circunstancias. No tenemos gente que quiera cambiar el curso de las cosas. Y bueno, se hace lo que se puede con lo poco que hay, lamentablemente. Y es demasiado poco lo que hay. Así que date una idea.
Sí, sí, lo vi al muchachín, al presidente de la U, lavándose las manos, tirando mierda para todos lados, pero en ningún momento lo vi hablando de la gente que quedó lastimada después del evento, del espectáculo, solidar- solidarizándose con esa gente. Esa parte me la perdí. Si después alguno tiene el video y me lo quiere compartir, se lo voy a agradecer. Otro pelotudo más del mundo del fútbol. Que se piensa que tiene la de Carlitos Nair, pa. Y la tiene así, chiquitita. Y el cerebro más chiquito todavía. Ese tipo de gente le hace mal al fútbol. Ese tipo de gente le hace mal al fútbol. Que se quieren llevar todo por delante. Mamá. ¿Qué te puedo decir? Ya con solo escucharlo menos de un minuto, te das cuenta el nivel de boludo que es. Pero bueno, lamentablemente el fútbol a cada momento se vuelve más un negocio, un negocio, un negocio que está llegando a límites insospechados, pa. Por eso es que cada club está presidido por cada pelotudo mamadera. No solo en Argentina, en Chile, sino en todos lados. Les importa muy poco la hinchada, la estructura de equipo, de crecer institucionalmente. Ellos quieren conseguir sponsor, conseguir dinero, buenos contratos. Lo otro le importa tres huevos. No le importa nada. Total, después, el día de mañana se van. Que se arregle el boludo que viene atrás. Esa es la mentalidad. La mentalidad tan chiquita que tiene la mayoría. Pero bueno. Sí, sí, mejor F1. Eso va a estar bueno, pa. Cochecito nuevo. En F1 Clash. Vuelve el amigo Checo Pérez. El amigo Valtteri Bottas. Vamos a ver con qué estadísticas vuelve cada uno. Lo que sí, no me gusta el cochecito de Cadillac, todo negro. Podrían haber buscado otro colorcito para destacar. Va, no sé, opino, ¿no? Pero no, todo negro, no. Ahora lo que no recuerdo es eh, con qué motor va a competir Cadillac. Si alguno tiene esa info, lo he leído pero no me acuerdo. Y estoy intrigado en saber con qué motor va a correr Cadillac. Ferrari, opa. ¿Cómo andás, Samuelito querido? ¿Qué estabas ahí entre las sombras, capo? Motor Ferrari. Y ahora díganme ustedes, ¿eso es bueno para Cadillac? ¿Es malo? Saludos, mi amigo Samuel. Es bueno verte siempre, mi amigo. Tenerte por acá. Ah, ok. Sí, ¿no?
Bueno, en ese sentido de confiabilidad, coincido con Jaime. Pero ¿para qué querés confiabilidad si vas a terminar siempre del 15 para abajo, Jaime? Vos necesitas tener un motor que sea confiable y competitivo. Nada mejor que Mercedes. Duela a quien le duela. Creo que Cadillac, ya que había invertido unos dineritos, tendría que haber apuntado a ese motor y no a Ferrari. Porque ya saben que Ferrari, cuando te da motores, directa o indirectamente después se quiere meter en toda tu estructura. Ya le ha pasado al pobre Haas. Y no va a tardar mucho que pase esto en Cadillac. Es así. ¿Qué sé yo? Y en esta temporada Haas, ¿en qué posición está? Arriba de Alpine. Más de eso no pasa. O está mucho más arriba. Los motores de Haas son Ferrari Maxi 14. Ah. ¿Mm? ¿Y esto cómo va ahora? Ahí va. Eh, Vamos sumando decoración. No, María. No puedo ahorita. Sí, pa. La Toto Wolf. Mamita. Pero me trajo el regalito. ¿Cómo le apagó el auto a Franco? ¿De qué estás hablando, Maxi 14? Qué bonito está. Carlitos querido, abrazo mi amigo, que andes bien. Estamos en contacto. Vamos a ver si con lo que hicimos alcanza para clasificar. Picante el Samu. Mirá, gacho. Por ahora no. Por ahora.
Sí, parece que sí. Vamos, viejo querido. Mirá cómo viene ese Verstappen, pa. Ay, mirá, justo pasé, hijo de la gran 7. Ah, en la que viene, olvídate, en la que viene para adentro. O terminamos con eso. Ah, bueno, pero lo hizo por una cuestión en particular. El compi estaba por tocar el arpa. No, no me va a dar con el cuerno de George. Dale, dale, go, 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 go. Última vuelta, todo trapo. Ah, pero bueno, habrán tenido en cuenta que el otro compi estaba descompensado y si no era Gasly alguien lo tenía que hacer. Aunque bueno, las decisiones de la FIA, mamita querida. Generalmente no me va bien en los reinicios de carrera, pa. Y teniendo en cuenta que me va a tocar justo en el furor de la curva, me caigo muerto. Qué hijo de la gran puta, mirá. Dependemos mucho de Viejonzo, pa. No, no, terrible, pa. Mirá el cagazo del vago, ¿dónde tirás el DRS, pedazo de putete? Siempre me terminan jodiendo estos reinicios, pa. Siempre, 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 siempre. Qué mala suerte, loco. No sé, no creo que no, querido. Mira vos, qué estupidez. Querido Max. Porque teniendo en cuenta que se fue Horner, hay un director nuevo, como que tiene. Si antes tenía libertad, ahora tiene muchísima más libertad. Y me parece que la gente de Red Bull para el año que viene se está poniendo las piletas en los aspectos del auto. Y aparte, en Mercedes está el amigo Russell, que no se quiere mucho que digamos. Ahora, si Russell no está en Mercedes, ahí sí te la creo, ¿eh? Puede haber cambiazo, pero bueno, depende más de la suerte de Russell que de lo que quiera hacer Verstappen. Pero bueno, veremos. A ver qué pasa. Me tengo que encontrar la vuelta a México, pa. Esa doble parada me está complicando de una forma. Australia. Qué dolor de ojo, Australia.
Sí, sí. Ya hubo bastantes casos, querido Max 14. El más conocido, bueno, obviamente es el de Senna y Prost, que se odiaban a muerte y estuvieron juntos en McLaren. Año 88, campeón Senna. Año 89, campeón Prost. Pero vivían agarrándose de los pelos de una forma. Después, bueno, nos remontamos al 2016. Hamilton con Rosberg. Grandes amigos antes de entrar al circuito de la Fórmula 1. Y ya la Fórmula 1, una vez que entras, a algunos le cambia el chip. Y a Hamilton le cambió el chip. No lo quería ni un poquito a Rosberg. Y Rosberg le terminó robando el título. Después otro caso, bueno, creo que el de Ocon con Checo Pérez en Force India. Aunque en realidad no lo quiere nadie Ocon. Esté donde esté. Porque después con el amigo Gasly en Alpine no se llevaban nada bien. Puede que sí, Maxi 14. Y debe haber otros casitos. Alonso Hamilton 2007, pa. No, la cagué. Sin palabras, pa. ¿Qué te puedo decir? Sin palabras. Creo que se entregan un premio al boludo del año. Me lo gano por boludo. Y lejos. Una carrera que tenía ahí Super Domination. Bueno, cosas que me pasan solamente a mí. Por boludo. Y la segunda vez en Australia. Ya no me está gustando nada, te diré. Ya no me está gustando nada. La verdad, creo que, bueno, a vos te queda mucho más cerca que a mí. Pero la última vez que lo vi, hace unos 6 7 años, y bueno, obviamente no te dejaban entrar, que lo vi así medio por afuerita, mamadera, qué dolor de ojos, qué dolor de ojos, abandonado. Ah, pero bueno, por suerte. Ah, perdón, me fui para otro lado. ¿Te imaginas? ¿Vos decís que se va a dar Maxi 14? ¿Esa situation?
Ya. Disculpa Maxi 14, pero cuando conjugás el verbo trabajar, trabajando, trabajaran, trabajaréis, nunca se cumple, amigo. Era un crack en lengua y literatura. ¿Cómo andás, Peca querido? ¿En qué serie estás corriendo, Peca querido? ¿En qué serie andás pisteando como un campeón? Yo estoy re perdido con esto. A mí me gustaba geografía Maxi 14. Sí, sí. Historia también, me gustaba aprender. Matemática más o menos. Bien, Pequita querido. Estás a todo ritmo. Así debe ser. Mirá, una cartita de Leclerc, pa. Narnia. ¿Qué nos trae mañana el Pic Pass? ¿Eh? Ah. Oh, para mañana tenemos legendaria. Quien te dice puede estar ahí, ¿eh? La cartita que tanto estoy buscando. El chico Cena. Al paso que va, lo va a dejar recontra atrás a Ayrton. Dios mío. Bastante atrás. Qué lindo el emparejamiento, pa. Qué lindo cuando la tenés adentro antes de empezar a jugar. La verdad, no sabría decirte, Max 14, qué sucede con esos alerones. Raro. ¿Eh? Bastante raro. Me tiraron a la mierda. No, mirá cómo pasa Alonso. Épico. No, me muero. Me muero. Pará, Aloncito, pará. Bien Alonso. Comienzo demoledor. Terrible, pa. Me quedé sorprendido. Si no la cago, con la parada en boxes, creo que lo único que me falta es tenerlo a Alonso en un nivel más. Y con eso, y con este setup, Epicus, vamos a andar muy bien. Es verdad. Mira, ya me estaba por olvidar la parada. Pero salió de una forma terrible. Encima yo como un boludo estaba enfocado en Race. Siempre me pierdo los mejores momentos.
porque Alonso está atrás. Ahora comienza lo bueno. El trabajo es el trabajo, Víctor. No queda de otra. Hay que prestarle atención a esas cosas. Es fundamental. Lo otro no es de suma urgencia, capo. Gracias, Víctor. Una galletita para acompañar la transmisión. Dale, Russell, dale, Russell. Dale, capo, que viene todo el malón. Go, 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 go. Es verdad, Víctor. Sí, sí. Después nos dan los números para pagar el Pit Pass. Hijo de puta. ¿Cómo andás, Emma? Espero que ande todo súper bien. Dale, Russell, dale, pa, ponete la 10, Russell. No me vas a cagar la carrera, Lord Farquaad. Dale, pa, dale, 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 no seas tan guacho. Dale, pa, un poquito más. Qué injusto, pa, qué injusto. Piña, piña en la pantalla. Igual mirá los puntos que tenía, pa, mirá, no, terrible. Creo que lo dejé todo en la pista, pa. Más no pude hacer, chicos, sepan disculparme. Hice todo lo que estaba a mi alcance. ¿Cómo competí con un Leclerc 6, un Alonso 5? Con todo esto, mirá, una locura. Y casi se la gano. Casi se la gano. Por poquito. Qué injusto, mirá. Se merecía la victoria, Cepito, pa. Totalmente de acuerdo, Víctor. Bueno. Vamos a jugar la última carrerita. A ver qué pasa. Vamos a pispear como vamos en la clasificación del evento. Creo que ha sido un día positivo. Mañana tenemos día de charla para hablar de todo un poco, de las cosas que vienen sucediendo. No se olviden de reclamar su regalo gratis en la web store de F1 Clash. Te regalan 2 autocontrol, pero son 2 autocontrol que antes no tenías. Sí, sí. No hay que... Imola también con lluvia. Pero la de Japón, pa. Ya empieza a gastar potenciadores premium. Qué mala costumbre, Cepito. Alonso, ahí. Vamos a enfocarlo a Alonso, pa. Mira. Así arranca un depre... lo frenó Gasly ahí. No. Lo está frenando el bolsa de cuerno de Russell, pa.
Que ni chicha ni limonada. Ahí va, ahí va. Ahí pasó Viejonzo. Me parece que no le gustan los flashes a Alonso. A ver. Si lo enfocás a Alonso no pasa a nadie, pa. En este caso particular, ¿no? ¿Qué me contás? Las teorías que inventa lo hago. Esto va a estar apretado como un zapato nuevo. Esto está heavy. Era evidente, no iba a parar. Ni su Russell, ni su Hamilton. Obvious. Vamos, Viejonzo, no me falles, pa. En ti confiamos. Ahí va. Ahí va Viejonzo, a ver, a ver, a ver. Tremendo. No es lo recomendable, pero está muy ajustada la cosita. Opa, ya empieza a jugar el cambio de clima, ¿eh? Ojo al piojo. No creo que nos agarre. Pero por las dudas hay que estar atento.
tranqui para aguantar el sprint final, que se va a poner bastante heavy, te diré. Ahí vamos con Viejón, sopa. Bien, bien. Victoria sólida, te diré. Para ir finalizando el capítulo del día de hoy. Nada mal. Como siempre. 1502 tenía. Ni cuenta me dice. Menos mal, porque si no... Tremendo. Tremendo. Bueno, para ir terminando, agradeciendo la compañía de todos aquí presentes, como siempre, vamos a ver cómo estamos en la clasification. Sextos. No está ni tan mal ni tan bien. Mientras alcance Messi. Y si no, bueno, jugaremos mañana. No quedará de otra. Así que bueno, ya saben, mañana tenemos más carreras. No sé si tendré que jugar de nuevo la clasificación. Tenemos la charla en el bar de Cepo de los días jueves, que va a estar bastante interesante. Esperemos que confirme el invitado, la Mega Star. A ver si va a estar o no. Francisco querido, vos también estás invitado a participar cuando gustes. Sería un placer. Nos veremos mañana. Gracias por estar de nuevo acá con nosotros. Así que bueno, chicos, cuídense. Mañana yo voy a estar acá, ustedes van a estar ahí. El señor va a estar allá. Y vamos a estar compartiendo otro directo. Nos despedimos como siempre con los cuernitos, ya saben. Cada uno tiene su papel. Hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau. Bravo. Quiero que llores por mí, muera por mí, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Quiero que te duela por mí, siente lo que Vamos, yo Dami, siento. vamos, Samuel. Quiero que llores Dale, por mí, guache. que mueras por mí, cariño, solo por una vez. Bien, Víctor. Llora, llora, llora. Vamos, Emma, querido, vamos, Emma. Tiren cuernitos, papu. Muere por mí, aunque sea un momento, aunque sea un momento. Cuídense, nos vemos.